Vale, chicos, vamos a hacer eso. Vamos a montar una pequeña demo para repasar cómo funcionan las colecciones básicas y sobre todo cómo podemos ordenar colecciones, cómo podemos mantener colecciones cuyos elementos estén ordenados, ¿de acuerdo? Si queréis más detalles sobre el funcionamiento general de las colecciones, coged los vídeos de introducción que hablan con más detalle de sets, de list y de maps. Acordaros que tenéis estas estructuras de datos, están implementadas en el paquete, en el package de java.util. Acordaros que set, list y map son interfaces, es decir, describen un comportamiento pero no te dan código, no te lo implementan. Un set es una serie de elementos no repetibles recorribles. Una list es una serie de elementos repetibles indexados por un entero, 0based. Y un mapa es una serie de elementos repetibles indexados por una clave arbitraria no repetible. Es decir, tú puedes guardar un único valor por una determinada clave. Y la clave es arbitraria, no tiene por qué ser un entero 0based. Básicamente esas son las colecciones más importantes de la plataforma. Después hay pilas, hay colas y demás, pero son variaciones sobre el mismo tema. Ok. ¿Qué os parece? Oh, perdonad, que esto se me ha movido aquí, no sé, ahora. ¿Qué os parece si vamos a montar un pequeño proyecto, un proyecto muy soso, en el que vamos a crear una clase de dominio que modelice un equipo de fútbol? Un equipo de fútbol que tenga el nombre del equipo y su puntuación en la liga, ¿de acuerdo? Intentaremos guardar los equipos de fútbol de la liga en una colección que mantenga el orden según la clasificación, de forma que en cualquier momento queramos recorrerlos y los recorramos según el orden de determinado. Perdonad la tos y también perdonadla en el vídeo, pero parece los médicos me confirman que voy a sobrevivir. ¿Qué os iba a comentar? Tengo a gente de toda Europa, mirando por la noche si me quedo o no me quedo. Pero, ¿qué os iba a comentar? Vamos a montar un nuevo pequeño proyecto, va. El 50, un proyecto Maven, un simple project, para que no nos haga elegir arquetipo y demás. Las listas están indexadas por un entero y son 0based. El primer índice es el 0, como en los arrays. ¿Vale? Ok, me refería a eso. Y el Artifact.det, esto va a ser una demo, colecciones. Vamos que ardemos. Este es PR... ¿Qué número vamos ya? Madre mía, ¿en serio? Sí. Demo, colecciones, algo así. Ok. 5 minutos para que me montéis una clase que modelice un equipo que recuerde el nombre del equipo, el nombre del entrenador y los puntos que lleva en la liga. ¿Vale? Mis conocimientos de fútbol básicamente se circunscriben al hecho de que puedes beber toda la Heineken que quieras y comer nachos. Así que a mí me encanta el fútbol, así que vigiladme, no vaya a ser que la parte de dominio no acabe de tener sentido. Si queréis algún detalle sobre fútbol, hablar con mi hermano, que es el tipo de chico que se levanta a las 4 de la mañana para ver el partido Uganda-Camerún. En mi caso, digamos que no llegó a eso. 30 segundos para montar esa clase. Un equipo que tenga nombre del equipo, el nombre del entrenador y los puntos que lleva en la liga. Ok, ¿tenemos algo así? Sí. Ya está, magia. ¿Tenemos algo de este estilo? Es decir, una clase equipo con el nombre, el entrenador, los puntos, un constructor que no tiene parámetros y por comodidad también he añadido un constructor con los parámetros que inicializa los atributos y aquí tenéis los gets y los sets. Esto es lo que tenemos, ¿vale? Esta clase
es, ojo, pensarlo que solo lo digo 3 veces. Esta clase es un controlador, un servicio, un acceso a datos o parte del dominio. Muy bien, modeliza la realidad, dominio, perfecto. Si es una clase de dominio, seguro que vamos a tener que definir su equivalencia. Es decir, ¿cómo sabemos que dos objetos de tipo equipo representan al mismo equipo físico? A los mismos niños que corren en la realidad. ¿Qué atributo, qué combinación de atributos nos diferencian dos equipos diferentes? El nombre y el entrenador. Podemos tener un equipo, podemos tener un objeto cuyo nombre sea Valladolid. Valladolid tienen equipo. Whatever, Valladolid y tenga dos entrenadores distintos. Es decir, en uno de los objetos el entrenador en un momento dado sea Benables y en el otro sea Thierry Henry. ¿Eso puede pasar? Correcto, no puede pasar. O sea, el equipo físicamente va a tener un entrenador u otro en un momento determinado, ¿vale? Si tenemos al equipo, evidentemente si usamos información histórica pues podría pasar y demás, pero si tenemos a ese equipo, el equipo lo vamos a identificar por el nombre y ya está, ¿vale? Puede pasar perfectamente que tenga dos entrenadores diferentes, pero es el mismo equipo, quizás representado en dos momentos diferentes, dos momentos distintos. Su equivalencia, el hecho de que los objetos representan la misma entidad, la basamos en el nombre en el caso de los equipos, ¿vale? Imaginaros de la misma manera que el equipo Valladolid tiene en un objeto la puntuación 32 y en otro objeto la puntuación 37. Es el mismo equipo, quizás en dos instantes distintos, antes y después de un partido, pero los dos objetos representan al mismo equipo. ¿Está claro esto? Después del pequeño lío que me he hecho daño, buscando nombres de entrenador que he montado antes. ¿Cómo definimos la equivalencia en una clase? ¿Cómo definimos si dos objetos son equivalentes? Ahí está, definiendo el método equals y hashcode para que comparen los atributos que determinan la equivalencia. Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? Hombre, con el entorno de desarrollo. Nos vamos aquí arriba, ¿verdad, Source? Le damos a hashcode and equals y enchufamos de los atributos que tenemos aquí cuáles hemos dicho que sirven para diferenciar la equivalencia del objeto. El nombre, eso es, el nombre del equipo, simplemente. Si tengo dos objetos y esos dos objetos son de clase equipo, van a ser equivalentes si tienen el mismo nombre. En otras palabras, si tengo dos objetos cuyo nombre es de tipo equipo, cuyo nombre es Fútbol Club Barcelona, van a representar al Barça los dos, independientemente de cuántos puntos lleve o cuántos atributos o cuál sea su entrenador actual. ¿Vale? En otras palabras, equals no define que dos objetos son iguales. Equals define que dos objetos son equivalentes, representan la misma entidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a montar una pequeña clase con un main. Una de esas tristes clases que hacemos de vez en cuando para probar algo y ya está. En esa clase vamos a guardar una serie de equipos, vamos a crear una serie de equipos y los vamos a guardar en una colección. Una colección es una serie de elementos. La colección que necesito tiene que guardar los equipos que están jugando los playoffs, ¿sí? Guardaremos 4 equipos. Puede ser que en esa colección vayamos a repetir el mismo equipo 2 veces. ¿Verdad que no? No tiene sentido que lo repitamos. Lo único que vamos a hacer sobre la colección además es recorrerla del primero al último mostrando su nombre y su puntuación. ¿Necesito acceder directamente a un determinado equipo? Es decir, al equipo que tengo en el slot 2, por ejemplo, o al equipo cuyo nombre es tal. Otra vez. Lo único que voy a hacer con esa colección es recorrerla del principio al final mostrando el nombre y la puntuación. ¿Necesitaré acceder al equipo cuyo nombre es Barça
¿O necesitaré acceder al equipo que está en el slot 2? Muy bien. Si no tengo repetidos y lo único que quiero es recorrerla, ¿cuál es la colección que está pensada para mí? Un set, exacto. Un set, un conjunto. Solo te permite hacer eso, guardar objetos no repetidos y recorrerlos. Dime. Para que esté ordenado, el interface que ponemos al principio, el tipo de la variable, ha de ser sorted set. La pregunta es si creo un tree set, la variable que apunte, que es un tipo de set, la variable tiene que ser de tipo set o de tipo sorted set. Deberíamos explicitar sorted set simplemente porque cuando tú veas que es un sorted set vas a saber que mantiene el orden, pero te funcionaría exactamente igual si la variable fuese set, porque es un sorted set, siempre va a ser un set. Sorted set extends set, de manera que el comportamiento que hace que esté ordenado o no lo da el hecho de que estás utilizando un tree set. Tree set implements sorted set, pero sorted set extends set, con lo que tu objeto es un tree set, un sorted set y un set, con lo que tú le puedes apuntar una variable set igual que le puedes apuntar una variable object. Si cambiáis una referencia a sorted set por una set, te va a funcionar exactamente igual. Pero cuando mires el código, no vas a tener claro que esa colección se mantiene el orden. Es simplemente algo que es casi un comentario. Es decir, la naturaleza de esta colección mantiene el orden de sus elementos. ¿Vale? La primera versión que haremos no mantendrá el orden. Usaremos un set y ya está. La siguiente versión ya haremos que mantenga el orden. ¿Sí? ¿Más o menos? Vamos a ello. Vamos a crear... ¿Cómo llamamos a... New Java... ¿Cómo llamamos a esa clase que tendrá un... ¿Por qué no me sale class aquí? ¿Alguien me podría dar un curso de Eclipse algún día? No voy a entender en la vida o cómo funciona el depurador de esto. En fin. app. Ahora parece que está de moda llamar a las clases main app. Con un main. Me da igual, llamadla como queráis. Muy bien. Necesito 4 equipos para los playoffs. Por ejemplo, equipo E1 es igual a new equipo. ¿Cuántos lleva esta gente? ¿Cuántos puntos lleva esta gente? Ah, lleva 30, 40 60, ¿eso es mucho o poco? Ok, equipo 2. Pero ahora los dan de 3 en 3, ¿no? Ah, cualquiera hace 60 puntos y te los dan de 3 en 3. ¿Cuántos lleva el Madrid? 2 no lleva. ¿Os pensáis que no? ¿Qué llevará? ¿65? Venga, lo dejamos en 45 por ahí, yo qué sé. ¿Cómo menos? Pero si menos lo debe llevar. Ok. El Celta. ¿Quién entrena el Celta, maldita sea? Igual. ¿Cuánto llevará el Celta? Majísima la gente de Vigo. Equipo 4. Equipo. Dadme. Uf, bueno, me supera. Se queda Fraga. ¿Quién más tenemos por ahí jugando? El Español, di que sí, claro que sí. El Español. ¿Quién lo entrena? ¿Quién entrena? ¿Aguirre se llama? Javier Aguirre, vale. Este no hace mucho, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué llevan estos? ¿30, 40 puntos? 40 del Barça. ¿Llevan 20 puntos estos? Pobres chiquillos. Oye, el Español es como el Betis, ¿no? Es como un sentimiento, no un equipo de fútbol. Es como una... Vale, exacto, sí, algo así. Me caen bien.
Me caen bien. El año que viene me voy a hacer del español. Correcto. Correcto, ¿no pasa? ¿El español? ¿Puede ser que Maradona jugase con el español en algún momento de esto, no? ¿Con quién fue entonces? ¿Maradona con quién jugaba? ¿Con el Sevilla? Vale, vale. Me quedé en esa época, de la liga. ¿Qué os iba a contar? Perfecto. Tenemos 4 equipos que van a jugar los playoffs. Magnífico. Vamos a meterlo dentro de una colección. Oh, por favor. Esto no, esto es ébola como mínimo, lo que pillamos. Mirad. La colección hemos quedado que va a ser un set. Vamos a marcar que el generic de la colección es de equipos playoffs. Claro que sí. ¿Por qué esto no compila? ¡Salud! No compila exacto porque set es una interface. No puedo crear objetos que sean solo interface porque no hay código en sus operaciones. Tengo que buscarme una implementación. Como no me viene a la cabeza ninguna, voy a ver la documentación. Vamos a ver. Vamos a abrir la documentación de set. La tengo aquí. Y me dice, a ver, set, all known implementing classes. Abstract set, concurrent skip, copy, bright set, enum set, hash set, job state reasons, hola, linked hash set, etc. Preset. Bueno, voy a coger la primera que me suena mínimamente, hash set, y me dice this class implements the set interface, backed by a hash table, actually a hash map instance, it makes no guaranteed. Vale, me sirve, me vale, decido que me vale. Con lo que puedo hacer algo así. Y ahora sí que tengo un objeto que va a ser un hash set, además de un set. ¿Y cómo añado los 4 equipos que tengo por aquí? Perfecto. Equipos playoffs, add E1, E2, E3, E4. Muy bien. Genial. ¿Qué os iba a decir? Si yo hiciese algo de este estilo, si yo crease un 5.º equipo y hiciese algo así, equipo playoffs, add new equipo, Madrid, Mou, coma 80. ¿Veis? He creado un nuevo objeto de tipo equipo y lo he agregado al set. ¿Qué sucedería? No se puede repetir. El set no te va a añadir 2 objetos equivalentes a la misma colección, porque el Madrid estaría representado 2 veces en la colección y sería un error. Semánticamente no tiene sentido que un equipo juegue 2 veces la misma competición. Igual que no tiene sentido que tú seas 2 veces titular de la misma cuenta corriente. Si tú has comprado algo, lo has comprado una vez, ya está, no te van a apuntar 2 veces como titular. Esto no da una excepción, esto simplemente no agrega una de las 2 instancias que en el caso de los set es la última que añadas. Javi, pero son objetos distintos, sí, pero representan al mismo equipo, porque hemos definido el equals así. ¿Esto queda claro? No da error, simplemente no lo agrega y ya está. No agrega la última, si no recuerdo mal, ¿eh? Ok. Esto es porque hemos definido el equals a nivel técnico, pero a nivel conceptual es porque no puedes tener la misma entidad física 2 veces en una colección de tipo set, porque no tiene sentido. Es como si nosotros estuviésemos apuntados 2 veces como propietarios de un coche. ¿Por qué? Si con una vez que ya estés apuntado ya tienes la semántica definida, ¿vale? Técnicamente se basa en el equals, eso sí. Muy bien. Esto fuera, entonces. El equals lo definimos solo para el nombre, de una forma bastante arbitraria por mis avanzados conocimientos sobre fútbol.
Muy bien. ¿Cómo se recorre esta colección? Dando una forma fácil de recorrer esta colección. Un for. Si escribo fore y control espacio, ¿verdad que...? ¡Míralo! Fore, control espacio. Lo que vamos a hacer es recorrer toda la colección. Y a cada vuelta del bucle vamos a tener el equipo que estamos recorriendo en este momento, ¿verdad? De manera que si yo quiero mostrar el nombre y la puntuación, equipo, get nombre, más un espacio, más equipo, get puntos. Algo así, ¿verdad? ¿Algo de este estilo? ¿Cuántas vueltas dará este bucle? Exactamente, equipos playoff.size. Que son 4 porque lo acabamos de ver allí arriba. ¿Y cuál será el primero que salga? ¿Cuál será el primer equipo que mostrará? No, no lo sabemos, no es determinista. No es determinista, no se garantiza ningún tipo de orden. De hecho, si le damos un play, a ver si hay suerte. Si le damos un play... Mira, primero sale el Madrid, correcto. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos esto, tenemos el Madrid con 44 puntos al principio de nuestro informe. Vamos a conseguir una colección que mantenga los elementos ordenados. Es decir, no voy a ordenar elementos para mostrarlos por pantalla, no. Voy a asegurarme de que cada vez que yo meta un elemento en esa colección, si se recorre, se van a recorrer en orden. Y esto lo vamos a hacer de una forma eficiente, ¿vale? No nos vale un hash set, ya hemos visto que no mantiene un orden. Vamos a utilizar un tree set. Un tree set está implementado con un tree, gracias Javi, pero los trees son una manera, los árboles, son una manera más o menos eficiente de mantener información ordenada o casi ordenada. De manera que después recorrerlo es muy rápido, recorrerlo en orden. Normalmente los trees son más lentos que los hash tienen acceso directo, acceso constante, acceso 1, y los trees tienen acceso logarítmico. Pero acceso logarítmico, o sea, insertar de manera logarítmica un elemento es muy rápido. Significa que insertar 10 elementos cuesta 1, por ejemplo, insertar 100 cuesta 2, que es mucho menos que 10 veces más. E insertar 1000 cuesta 3, que es muchísimo menos que 100 veces más, ¿vale? Vale, pues necesitaremos un tree set por aquí. Como me habéis dicho antes, podríamos hacer esto. Oh. Pero aquí estamos perdiendo semántica. Funcionaría exactamente igual, pero quien viese la variable equipos ordenados solo sabría que es un set, no sabría que está ordenado. Así que muy probablemente querréis especificar que se trata de un sorted set. Cuando tú ves una variable sorted, lo que sea, sabes que se mantiene el orden. No sabes que es un tree set, pero sabes que lo que esté dentro estará ordenado. Salud. Exactamente, sorted set es una interface que extiende set. Y podría volver a añadir E1, E2, E3, E4. De hecho lo voy a hacer, pero más adelante lo podéis sustituir por un add all. Esto va a provocar un error de ejecución. Esto va a provocar un error de ejecución. Y me podéis decir fácilmente por qué vamos a encontrarnos con que no se ejecuta correctamente. ¿Qué problema tiene esto?
Exactamente, no existe un criterio de ordenación. No hay nada definido que le indique al treeset cómo queremos ordenar los elementos. Darle un play, reventará alegremente y luego vemos cómo lo solucionamos. Aquí lo tenéis. Exacto, hay dos maneras de solucionar esto y ahora utilizaremos una de las dos. Ok, mirad, lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto que implemente la funcionalidad de comparación entre los elementos por el criterio que nosotros queramos. Queremos los equipos ordenados por su puntuación en la clasificación, ¿vale? Vamos a montar ese criterio. Si yo tengo el equipo... Mirad, por ejemplo, si yo tengo aquí el Madrid que tiene 46 puntos, 44 puntos tenemos. Total, 44 puntos. Y tengo al Celta que tiene 30. ¿Cuál de los dos equipos consideramos que va primero en una sucesión que clasifica de manera ordenada la clasificación de menor a mayor? El Celta iría primero. En esta, el Celta saldría con 30. El Madrid tendría 44. Pues Madrid es mayor en este criterio que el Celta. Imaginaros que tenemos la variable E2 apuntando a Madrid. Tenemos la variable E3 apuntando a Celta. Si yo tengo estas variables, hago E2 get puntos y determino que E2 get puntos es mayor que E3 get puntos. Los criterios, E2 get puntos es 44, es mayor que E3 get puntos. Los criterios de ordenación te indican que devuelvas negativo si el primer elemento es anterior y positivo si el primer elemento es posterior. En este caso Madrid es posterior, así que devuelvo, por ejemplo, más 1000 en este criterio de comparación. ¿Vale? Vamos a crear el criterio de comparación, lo vamos a crear en una clase. New Java Class. Y lo llamamos bueno, vamos a hacerlo en inglés que queda así no muy lamentable. Equipos por puntos comparator. Porque comparator es el tipo que te da Java para implementar el concepto de comparación entre orden de dos elementos. ¿Vale? Se llama comparator. Es una interface. Implements java.util.comparator. Esta interface tiene una operación. Bueno, ahora lo veremos. ¿Se os ocurre qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy explicitando? Exactamente. Si dentro de comparator está definido con un T. Cada vez que en comparator aparece el tipo T, le estamos indicando que lo sustituya por equipo. Si le pido que implemente los métodos de la interface... Vaya, gracias por... Perdonad que me he liado. Ahora sí. Si le pido que implemente los métodos de la interface... dadme media hora que lo consigo. Gracias. Donde en la interface estaba la variable T, ahora aparece la variable, el tipo T, ahora aparece el tipo equipo. Y aquí tenemos los dos equipos que queremos comparar, por ejemplo, el Madrid y el Celta. Tenemos que devolver negativo o positivo. Fijaros que no debemos devolver 0 a menos que ambos objetos sean equivalentes.
la semántica de una comparación te indica que solo puedes devolver ceros si los dos objetos son la representación de la misma entidad. Esto, si lo veis con los números naturales, está muy claro. Imaginaros que hacéis la comparación sobre números enteros. No es posible que tengas dos números que ocupen la misma posición en una regla, a menos que realmente sea el mismo número. El 3 está en el mismo sitio, no es ni mayor ni menor que el 3. Pero no puedes conseguir otros dos números que estén en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Nunca puede haber un empate a menos que ambos objetos sean equivalentes. ¿Ok? Perdona. Muy bien. El resultado que vamos a devolver es esto. Devolvemos resultado. Y ok, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues if O1 equals O2 es igual a true, si lo ponemos sin el igual a true, entra dentro del bucle, ¿no? O sea, dentro del while. si lo ponemos en el igual a true. Porque Sí, exactamente igual. Sí, y de hecho lo he escrito mal, perdonadme. Voy a volver a escribirlo. Porque vamos a empezar mirando que sean mayores o menores. Luego discutimos este caso. ¿Vale? Si el primer equipo, sus getPuntos, son mayores que los getPuntos del segundo equipo, ¿qué devolvemos? El primer equipo se considerará mayor que el segundo equipo. ¿Qué devolvemos? ¿Positivo o negativo? Positivo, indicando que el primer equipo es mayor, va posterior que el segundo. Sí, pero no. Lo vamos a ordenar de menor a mayor, por hacerlo de una forma más general, ¿vale? Muy bien. Vale, pues devolvemos que el resultado sea más 1000, por ejemplo. Luego mejoraremos esto, ¿de acuerdo? Si O1 getPuntos es menor que O2 getPuntos, ¿el resultado cuánto va a ser? Menos 1000, por ejemplo. Un negativo, el que queráis, me lo acabo de inventar. Luego lo mejoramos, ya os digo. Luego hacemos que esto ocupe menos. Ay, perdón. Gracias. Ahora imaginaros que tenemos el Barça con 60 puntos y el Madrid con 60 puntos. ¿En cuál de estas dos ramas habría entrado? En ninguna, porque es el tercer caso, es que son iguales, ¿verdad? Y podríamos pensar que vamos a devolver un resultado igual a 0, es decir, diciendo que los dos equipos almacenan la misma posición. Están almacenados en la misma posición, mantienen la misma posición, pero hemos quedado en que esto solo era posible si representas al mismo equipo. Es decir, si el Barça tiene 60 puntos y tengo otro objeto Barça que tiene 60 puntos, los dos pueden ocupar la misma posición. Pero si yo tengo al Madrid y al Barça con 60 puntos, no pueden ocupar el mismo slot. Así que tenemos que montar un segundo criterio. ¿Cuál puede ser en este caso? Lo haremos ahora. ¿Qué otro criterio podemos usar de desempate? Ese sería si son iguales, sí. Pero si no son iguales... en cualquier momento, al paso que vamos, volvemos a una dictadura y al menos el tema del fútbol se va a arreglar. Pero, ¿qué os iba a contar? ¿Qué os iba a decir? Busquemos otro criterio de desempate, ¿vale? Vamos a montar... ¿por qué? ¿Por el nombre del entrenador, el nombre del equipo? ¿Qué os apetece? Nombre del equipo, vale, tenéis sentido común más que yo. Ok. Si
¿Cómo comparamos el nombre del equipo? Los nombres de los equipos, string n1 es igual a o1 get nombre. Y string n2 es igual a o2 get nombre. ¿Los nombres de los equipos son atributos obligatorios en el objeto? Sí, correcto, lo podemos utilizar como criterio de comparación secundario. Normalmente vas a desempatar utilizando los mismos atributos que tienes en el equals, porque es lo que identifica a los objetos. En el equals tenemos el nombre del equipo, no el del entrenador. Muy bien. Ok. ¿Puedo hacer esto? Porque Java es un lenguaje un poco triste. Hay bastantes lenguajes que no te permiten usar el mayor y el menor sobre cadenas de caracteres. ¿Vale? No puedo hacer esto. No puedo usar el mayor o menor. Pero los strings tienen una operación que se llama compare-to. Compare-to de un string, el compare-to de un string, te determina si el string que estás comparando es menor o mayor que el string que pasas como parámetro. De manera que si tengo el primer string y le digo compare to el segundo string, esto me va a devolver menor de 0 si el primer string es anterior al segundo y mayor de 0 si el string es posterior al segundo. Luego simplificamos el código de esto, ¿vale? No os preocupéis, estamos escribiendo mucho más de lo necesario. ¡Ey! Si el nombre del primer equipo es menor que el nombre del segundo equipo, el equipo es anterior. Por ejemplo, en caso de Barça-Madrid, Barça quedaría como anterior a Madrid, porque la B es anterior a la M. A estas alturas ya que os voy a decir. Desde que Iker no juega ya me da lo mismo todo. Aquí tenemos el otro caso. Y ahí, si me dice que N1 comparado a N2 es igual a 0, no es, perdonad, sí, es igual a 0, no es ni menor de 0 ni mayor de 0, es igual a 0. A menos, es imposible a menos que el nombre de ambos objetos sea el mismo. Tengo que estar comparando Barça con Barça. Y si comparo Barça con Barça, entonces es legal que si además su puntuación es la misma. Muy bien. Y los demás criterio extra nombre del entrenador. Bueno, claro, si es el Barça. Si es exacto. Hemos decidido que estos dos criterios son los válidos. Porque el comparator, si la primera era igual, ¿te comparaba la segunda letra o...? Exacto. Es el orden alfabético, es el mismo. Es decir, cada una de las letras que vayan coincidiendo y la palabra más pequeña o el string más corto es anterior al string más largo. Muy bien. Y nos queda algo de este estilo. Esto se puede programar más cortito, ¿eh? Magia. Esto es equivalente a lo que teníamos antes. ¿De acuerdo? Ocupando menos. Es muy habitual. Normalmente en los comparadores utilizas estas dos tácticas. Si tienes enteros, los restas. De forma natural ya te va a dar el orden de los enteros. Un negativo, 3 y 5. Pues 3 menos 5 menos 2. Negativo. Porque el 3 es anterior al 5. Y si tienes strings, usas el compare-to. Es equivalente al código anterior. Ok, fijaros que lo que hemos implementado aquí ahora es la capacidad de distinguir entre dos equipos cualquiera.
Vamos a volver al main para poder probar las cosas, ¿vale? Aquí bajamos y mirad, por ejemplo aquí. ¿Por qué no tengo números de línea? No voy a ningún sitio sin números de línea. Ahora, por ejemplo aquí voy a coger un objeto que me implemente ese criterio. Equipos por puntos comparator. Lo llamo comp. Es igual a new equipos por puntos comparator. ¿Me podéis decir si esto que voy a hacer ahora es legal? Sí, no, dice que no, pero porque está despistado. Sí que lo es. Sí que lo es. Lo es porque nuestro equipos por puntos comparator es también un comparator. El warning se refiere a que no he explicitado que es una comparación entre equipos. Ok, chiquets, mirad. Yo podría hacer esto. Fijaros, ¿eh? ¿Qué obtendría? Si subo un poquito para que veamos los equipos que tenemos E1 y E2. Si pongo... Oye, comparador, compárame E1 y E2 en esta variable que me marca el orden, la ordenación entre E1 y E2. ¿Qué obtendría? ¿Positivo o negativo? Ojo, el orden que hemos marcado es el orden natural, no el orden de una tabla de una liga. Es decir, los que tengan menos puntos aparecerán primero. Los que tengan menos puntos saldrán primero, ¿no? Si uno tiene 44 puntos y otro tiene 60 puntos, saldrá primero el de 44 puntos. Si yo le pongo aquí E1, el Barça que tiene 60, y E2, el Madrid que tiene 44, el Barça va más tarde que el Madrid, con lo que nos devolverá positivo. Nos devolverá un número positivo, el que sea. Si yo los quiero colocar en orden de más pequeño a mayor, o sea, de anterior a posterior, si le he pasado E1 y E2, y digamos que por ejemplo E1 está en la posición 0 y E2 está en la posición 1, lo que voy a hacer es intercambiar el orden, para que cuando después lo recorra, el Madrid salga antes que el Barça, porque el Madrid es más pequeño, es anterior al Barça, en una ordenación en la que tengo en cuenta los puntos de la clasificación. Si os fijáis, el criterio de antes es un criterio que te marca que el que tiene 30 puntos es anterior, más pequeño que el que tiene 100 puntos. Esto es lo que hace TreeSet internamente, de una manera más sofisticada, no de manera tan inocente como ir cambiando, intercambiando posiciones en los slots, porque esto es lento, esto determina al final una ordenación lineal, pero en el fondo es lo que utiliza para mantener el orden. Cada vez que añada un elemento, el TreeSet va a hacer estas comparaciones sobre una parte de los elementos que almacena, y de manera que después, cuando yo le diga quiero recorrerlos, sea capaz de recorrerlos de una manera eficiente en el orden en el que yo he indicado en este criterio. Para que esto pase, esto lo quito, que era solo para jugar. Para que esto pase, al crear el TreeSet tenemos que explicitar el orden, el criterio de ordenación que vamos a usar para que este TreeSet pueda hacer, cada vez que le añado un equipo, pueda comparar a ver si es mayor o menor que los equipos que ya tiene.
y colocarlo de forma adecuada. Dame un segundo, que lo vamos a ejecutar, vemos qué resultado da. ¡Hey! Madrid, Español, Celta, no ha funcionado nada, ¿verdad? Ah, perdonad, sí, es la... Hola, lo siento, estaba mostrando el equipo el set anterior. Ya está, ya ha llegado, equipos ordenados. Y le doy un para adelante. Graba lo que tú quieras. Ah, vale, 20, 30, 44, 60. Magníficamente ordenado. Guay. Y sale también bien, ¿verdad? Vamos a ponerle al Barça y al Madrid la misma puntuación. 60 y 60, perfecto. Vale, los ordena bien y desempata por el criterio secundario que hemos utilizado, que era el nombre. Muy bien. Un pequeño detalle antes de hablar de este tema que ha comentado Laura, que me ha salvado la explicación. Mirad, esto que tenemos aquí es añadir todos los elementos que ya teníamos en otro set, ¿verdad? ¿Sí? Si yo me cojo los equipos ordenados, acabaré antes si hago un add all de los equipos en playoff. ¿Vale? Y es totalmente equivalente. Mirad, un detalle importante que luego completaremos cómo funciona Triset con este detalle, ¿vale? Vamos a hablar ahora de otro tema relacionado pero no idéntico. De la característica que tienen algunos objetos de tener un orden natural. Por ejemplo, un objeto cualquiera que sea mínimamente más interesante que un integer. Date. El objeto java.util.date de la clase java.util.date. ¿Qué modeliza? Una fecha, un instante exacto. ¿Las fechas tienen un orden natural? Si a ti te dan dos fechas, las sabes ordenar sin ninguna valor adicional, ¿verdad? Que es simplemente las fechas, hemos marcado que de forma natural tienen una ordenación cronológica, ¿cierto? Lo mismo lo podemos defender para otros objetos, por ejemplo, los strings. Los strings también tienen un orden natural, el alfabético. Lo que os decía, los strings guardan un orden natural, que es el orden que marca el alfabeto, ¿sí? Algunos objetos tienen orden natural y otros no, pero casi siempre podemos definir el orden natural de un objeto como el orden natural de los atributos que marcan su equivalencia, ¿vale? En el caso de los equipos, ¿qué atributos marca su equivalencia? El nombre, pues podríamos definir el orden natural de los objetos de tipo equipo como el orden de su nombre. Y todos los objetos por sí mismos, una clase indica que tiene orden natural, no. Y además que seguramente os acordáis de cómo se hacía. Si una clase, los objetos de una clase tienen un determinado orden natural, ¿qué interface tienen que implementar esas clases? Ahí está, comparable. Java.lang.comparable. No confundir con comparator, java.utilComparator. Los nombres se parecen, pero la idea está solo tangencialmente relacionada. Un objeto que sea comparable tiene orden natural. En cambio, los comparators son encapsulaciones de criterios de ordenación arbitrarios. ¿De acuerdo? Si queremos que nuestro equipo sea comparable, ponemos un implements, comparable, y claro, hay que ser redundante e indicar que quieres que sea comparable como un equipo. Muy bien. ¿Por qué ha dejado de compilar esto? Muy bien, hay que implementar el método que se llama compareTo. Si nos vamos por aquí abajo, hashcode, equals, demás. No, son dos ideas distintas. Con comparator tú puedes definir el criterio de ordenación que quieras. Con comparable estás explicando los objetos de ese tipo
cómo se ordenan de forma natural. El comparator es más flexible porque puedes cambiar el orden según qué comparador utilices. En comparable fija un único orden que es intrínseco. Las fechas, su orden natural, solo es uno, el orden cronológico. Eso es, comparable es intrínseco al objeto y comparator puedes indicarlo en el constructor. Habría que indicar en el treeset que se ordene por equipo. Eso es. Si vuestra clase de dominio, la clase equipo, implementa comparator, porque nos equivocamos, esos objetos van a ser esquizofrénicos, porque van a implementar el concepto de equipo de fútbol y además van a implementar el concepto de criterio de ordenación arbitrario. No es correcto. Las clases de dominio no tiene sentido que sean comparator. ¿Vale? Muy bien. Y si implementamos aquí control espacio enter, bueno, este arc queda horrible. Puedo poner otro. Aquí tenéis el método definido por comparable, el método compareTo, al que le pasa como parámetro el otro equipo. ¡Ojo! ¿Por qué tengo un parámetro y no dos aquí? Antes los comparator tenían dos parámetros, ¿por qué tengo aquí solo uno? Eso es, muy bien. Intrínsecamente ya estoy en un objeto de tipo equipo. Lo voy a comparar con otro objeto distinto. Es decir, el elemento que comparo es el elemento en el que estoy, el apuntado por la variable this. Muy bien. ¿En qué habíamos quedado que basábamos nuestro criterio de comparación de un equipo? ¿Cuál era su orden natural? El nombre, ¿verdad? Oye, como ya somos mayores, hago la implementación fashion. Mirad, this.nombre, compare to otro punto nombre. Y aquí hay varias cosas interesantes. La primera es un tema puramente técnico, que es que, fijaros, puede utilizar el atributo nombre del otro objeto. Recordad, private no es a nivel de objetos, private es a nivel de clases. Estoy en la clase equipo. Nombre está definido en la clase equipo, pues puedo utilizar independientemente del objeto con el que esté trabajando su atributo private. ¿Vale? Y después, calla, que ya habíamos usado el orden natural antes. En el comparador, en el comparator, ya habíamos utilizado el compareTo de string. Habíamos usado ya el criterio de ordenación natural de las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres, los strings, en otras palabras, ¿qué interface implementan? Comparable, exacto. Los strings son comparables. Muy bien. Y aquí, dejad que remarque lo que me ha comentado Laura antes, que lleva toda la razón. Los treeset no utilizan equals para determinar si dos elementos del treeset corresponden a la misma entidad o no. Utilizan compareTo. Los treeset no utilizan equals para determinar si dos elementos, dos objetos, representan la misma entidad. No utilizan el equals para determinar la equivalencia. Utilizan el compareTo. ¿De acuerdo? Si el compareTo devuelve 0, los consideran equivalentes. Que ya nos va bien. Si el compareTo del nombre es 0, es porque es el mismo nombre, por lo tanto son equivalentes. ¿Qué os iba a contar sobre esto? En la demo que teníamos antes, en la demo de app que ordenábamos en un treeset, ¿se ha producido algún cambio en la ordenación? Porque hayamos implementado comparable. Exacto, le habíamos enchufado el comparator. Así que el treeset se basa en el comparator, no se basa en el compareTo que hemos usado, que hemos definido. ¿Lo entendemos esto?
se basa en este objeto que habíamos puesto aquí y no ha sufrido ningún cambio más allá del hecho de que si ahora guardas dos objetos cuyo nombre es Madrid, solo va a recordar uno de los dos. Cosa que antes no sucedía porque antes utilizaba perdonad. Antes no utilizaba el equals para determinar la igualdad. ¿Qué más os iba a comentar? ¿Y si en el triset ahora, fijaros, comento el comparador? Ese triset ya no le paso ningún comparador. ¿Qué orden me va a seguir a la hora de ordenar los elementos? Muy bien. Ahora ya no se va a producir un class cast exception como al principio, como cuando iniciamos este ejemplo. Ahora él va a darse cuenta de que no tiene comparador y va a dar por supuesto que los objetos tienen orden natural, es decir, implementan comparable. Utilizará el compare to de comparable de cada uno de los objetos equipo para mantener el orden. El compare que hemos definido, el compare to, es el orden alfabético. Ok, chiquets, en 5 minutos ¿me podéis hacer que el comparador que hemos montado se pueda determinar si los va a ordenar ascendente o descendentemente? Es decir, quiero poder ordenar los equipos por sus puntos ascendentemente o descendentemente usando el mismo comparator. 5 minutitos. ¿Algo de este estilo tenéis? ¿Algo de este estilo os ha salido? Que nuestro criterio le indicamos al construirlo si queremos que el orden sea ascendente o descendente. Hacemos todo exactamente igual, pero al devolverlo, si resulta que nos han dicho que el orden es descendente, es el orden inverso al que hemos calculado, pues devolvemos multiplicado por -1. Si habíamos calculado positivo, devolvemos negativo. Si habíamos calculado negativo, devolvemos positivo. Esto que veis aquí abajo es el operador ternario, que se le llama ternario porque tiene 3 operandos. ¿Veis? 1, 2 y 3. Los operandos se separan por un interrogante y por 2 puntos. Lo que hay a la izquierda del interrogante es una condición. Tiene que evaluar a true o false. Si la condición evalúa true, solo se coge la expresión que tienes aquí, a la izquierda de los 2 puntos. Si la expresión evalúa false, se coge si la condición evalúa false, se coge la expresión que hay a la derecha de los 2 puntos. Es una manera de hacer un if-else muy compacta. Muy bien.